Buenas noches a todos. Realmente es un inmenso privilegio estar nuevamente acá en Santa Cruz. Saludos de la iglesia Gracia Soberana en las afueras de Washington, D.C. y de mi esposa Katy, que esta fecha no le funciona a ella. De todos los meses del año, septiembre es lo más difícil para ella porque está empezando las clases de los chicos y es la época de... Nosotros hacemos escuela en casa y de verdad que esta es la época que ella me acompaña 4 o 5 veces al año en algunos lugares y esta es la época que es intocable para ella. Así que, pero en algún momento sé que le gustaría venir para acá. Siempre que llego acá a Santa Cruz, un poco preocupado cuando vengo en esta época, porque acá hace unos vientos y como yo estoy así medio melududo, termino como el Rey León. Pero a veces me dicen, ¿por qué te dejas crecer el pelo? Y digo, porque puedo. Aquí está el hermano también, pues. Pepe usa Facebook, yo estoy en Instagram. Y déjame decirte algo que me gocé. A mí en la iglesia me molestan porque yo digo YouTube. No digo YouTube. Y tú dijiste YouTube también y le mandé un texto a Katy ahí. Ahí le dije, Katy, Pepe dice YouTube también. Estamos en la misma, estamos en el mismo grupo de los YouTubers. Antes de comenzar, quería animarles lo que Pepe acaba de compartir, y no lo estoy diciendo porque todavía no me ha dado la nota de la clase que cogí la semana pasada. Y por eso no hice más chistes porque no me quiero poner mal con él. Pero lo que él acaba de compartir, de verdad, es una joya de exposición para aplicarla a un área de mucha importancia en este tiempo. Y creo que yo dije algo esta mañana que no quiero que sea malinterpretado. Cuando yo dije que en cierta forma mi mayor preocupación pastoral no son ciertas ideologías las cuales nos traen temor. Hay preocupación sobre eso, pero hay áreas que no atendemos porque como padres quizás nos preocupa el área LGBTQ porque no queremos que nuestros hijos terminen homosexual. Pero no atendemos algo tan importante que nos llevan a esas cosas como el individualismo. Estamos más pendientes de lo que parece grande y nos olvidamos de algo tan básico como el individualismo, que creo que es, desde mi perspectiva, el mal que nos ha llevado a todo lo que estamos viviendo. Entonces le voy a dar algo que cuando Pepe estaba hablando, y esto nuevamente es una convicción bien personal. Mi hijo tiene 16 años y todavía no ha tenido un celular. Y mi hija de 14 años y no van a tener, ellos saben que no van a tener porque queremos que aprendan a escuchar. Queremos que aprendan a tener conversaciones, a poder funcionar en la sociedad. Y parte de lo que voy a hablar hoy pareciera que no tiene que ver con familia, pero es la forma de restaurar la imagen de Dios. Yo creo que lo que habló Pepe y los que se fueron con Abelardo, escuchen esto, y los traidores que se fueron con Abelardo. Pero yo lo veo un poco como una continuidad de lo que yo voy a hablar, porque en este individualismo que lo que queremos escuchar es a nosotros mismos, al punto que si hay alguien que te dice no estoy de acuerdo contigo, ya es una ofensa. Porque estamos en este mundo de que todo el mundo afirma lo que uno dice, que si alguien de momento dice, espérate, yo no estoy de acuerdo con eso, pareciera como que hay una pelea y es una ofensa, porque estamos en este mundo donde claramente queremos escuchar lo que deseamos escuchar. Pero esta habilidad de poder escuchar nos debe llevar para poder tener el diseño de Dios a escuchar ¿qué? A escuchar el Evangelio. Al final lo que debemos de aprender es a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en este tiempo que lo que Pepe estaba compartiendo es de mucha importancia porque la tecnología nos ha llevado a buscar personas que afirman lo que deseamos escuchar. ¿Por qué antes no habían tantos de estas situaciones que estamos viendo de personas que deciden buscar una identidad que no es lo normal? Olvidémonos de LGBTQ. En Estados Unidos, si tú quieres pertenecer a una comunidad que dicen ser gatitos, tú vas a encontrar eso.
Lo vas a encontrar. Porque lo que te daba antes el concepto de comunidad era un concepto de que alguien te decía, pero tú estás loco. Y lo que llamábamos ahora bullying, quizás era algo saludable de decirle a las personas, eso que tú estás haciendo, eso es de loco. Pero ahora como todo ofende y decirle a alguien está fuera de la norma de la sociedad, eso es opresivo, había una gracia común en vivir en comunidad que quizás no se veían ciertas conductas por aspectos de la gracia de vivir en comunidad que traían. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en este sentido. Un peligro de enviar nuestros hijos lejos a estudiar. No estoy diciendo, no digan, José lo dice que andan bien. No. Pero tenemos que estar conscientes de peligros. Enviamos nuestros hijos lejos a estudiar, los sacamos de la comunidad donde ellos los conocían. Y tú dices, muchachitos bien comportados que se fueron como Joseíto y llegaron como Josefita. ¿Qué sucedió ahí? Porque fueron a un lugar donde dice, aquí yo me puedo reinventar. Perdieron la continuidad de una comunidad. Perdieron, yo le digo a mis hijos, hagan relaciones con niños pequeños y hagan relaciones con adultos para que tengan modelos de personas que ustedes quieran seguir, pero ustedes sean también modelos de niños en la comunidad para que cuando ustedes vayan a hacer algo, ustedes piensen en cómo va a afectar a esos niños que siguen a ustedes, que los admiran, que los respetan. Y eso es un medio de gracia para restringir aspectos de conductas en el ser humano, vivir en comunidad. Pero ahora, como es todo el individualismo, lo que yo siento, lo que yo soy, hemos perdido la capacidad de poder restringir áreas de nuestra conducta por el mero hecho de que vivimos en normas que la comunidad establece y que la comunidad eclesiástica establece. Y ahora la comunidad eclesiástica no puede poner ni normas porque todo es legalismo. Todo es legalismo ahora. Y decir que se vista la gente de forma decente, eso es legalismo. Estás invadiendo mi privacidad. No, hermanos, vivimos en comunidad. Vivimos para servirnos los unos a los otros. Vivimos para hacer bendición el uno al otro. Y necesitamos escuchar, y lo que necesitamos escuchar, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Lo que necesitamos escuchar es que el Evangelio salva, pero también necesitamos escuchar que el Evangelio transforma. Y yo creo que hemos perdido la fe de que el Evangelio transforma. Creo que hemos perdido un sentido de creer que el Evangelio, que es poder para salvación, hermanos, en ese contexto no es solamente salvación de llegar al cielo, es salvación de ir transformándonos y ser más como Cristo. Y hemos perdido ese sentido de creer eso. Y necesitamos, ¿cómo regresamos al diseño de Dios, hermanos? No, ahora mismo yo pienso que la mejor forma que yo puedo invertir el tiempo no es diciéndole necesariamente cuál es el diseño de Dios. Yo creo que ya hemos escuchado eso. Lo que quiero compartir con ustedes es cuál es el medio de restablecer el diseño de Dios en nosotros, que la imagen de Cristo sea más visible en nosotros. Hermanos, solamente hay una contestación: el Evangelio. El Evangelio que nos salva es el Evangelio que nos transforma. Y es lo que necesitamos continuamente escuchar. Yo no sabía que Pepe iba a hablar de esto, pero yo voy a usar Hebreos capítulo 10, pueden ir a ese texto, y voy a darle un trasfondo de Hebreos para poder llegar hasta este capítulo. Y voy a tomar unos minutos para que entienda lo que está sucediendo en el libro de los Hebreos, para llegar a este capítulo, que es justamente antes que el libro va a transicionar a la práctica del capítulo de Hebreos. Es la última instrucción teológica antes de ir a cómo se ve esto en la vida de esta comunidad. ¿Qué estaba pasando con la comunidad de los Hebreos? Primeramente vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú has establecido patrones, diseños para nuestro bien, y tenemos que creer que es para nuestro bien, Señor. Y creemos esto, y creemos, Señor, que no solamente tú tienes la capacidad por medio del sacrificio de Jesucristo de que podamos llegar al cielo a estar en tu presencia, pero tienes la capacidad de ir transformándonos más en la imagen de Cristo. Y queremos creer en esto para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, que esta es realmente el poder de salvación y que podemos ser transformados por medio de la imagen del Hijo en nosotros, ser restablecidas por el Evangelio.
Oramos para que nos dé esa fe. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El pastor Matthew dijo una frase: gracia salvadora también es la gracia que santifica. Y en el capítulo 1 de Romanos, que él estuvo hablando, el pastor Matthew, hay unos aspectos que hablan que dos cosas hacen que nos entreguemos a estos pecados que habla el capítulo 1 de Romanos. Y es que nos creamos mentiras y que seamos falta de agradecimiento. Son las dos cosas que antes de que digan que ellos se entregaron a estas cosas, dicen, abrazaron mentiras y no agradecieron a Dios. Hermanos, ¿cómo podemos no abrazar mentiras y ser agradecidos por Dios? Hermanos, la respuesta conmigo siempre es una. Díganmela conmigo. El Evangelio. Pero no me lo digan así, no me lo digan boliviano, díganmelo caribeño. Díganmelo caribeño. El Evangelio, hermanos. El Evangelio. Lo que necesitamos para no creer mentiras es tener una exposición súper completa, constante de lo que es verdad. ¿Cómo tú sabes distinguir de un billete de $100 falso? La gente que saben distinguir los billetes falsos es que conocen un billete cierto a la perfección. La forma de poder distinguir uno falso es conociendo el verdadero. Nosotros, para poder aprender a distinguir mentiras, debemos de conocer la verdad. Hermanos, y la verdad se llama Jesucristo y su obra. Y debemos ser expertos en conocer el Evangelio. Y lo segundo que hace el Evangelio, hermanos, si el Evangelio has hecho algo en tu vida, el fruto mínimo del Evangelio en nosotros es agradecimiento. Ese debe ser el fruto mínimo que tiene una persona que ha entendido que merece la ira de Dios por una eternidad y que ahora recibe la vida eterna y comunión con Dios. Lo mínimo que debe haber en nosotros es agradecimiento. Así que Romanos capítulo 1, que habla de estos pecados que se han vuelto, ese texto se ha vuelto tan famoso, ¿verdad? Ahora por lo que está sucediendo. Lo que perdemos de perspectiva es que ese texto nos está diciendo que todos nosotros podemos terminar en ese estado si creemos mentiras y no somos agradecidos. Y debemos de, por medio del Evangelio y la realidad del Evangelio, cultivar agradecimiento y no creer mentiras. Y déjenme decirle, hermanos, ¿quiénes se convirtieron aquí ya de adultos? Estaban ya maduditos. Yo tenía 17 años. Eso fue hace 5 años atrás. Tengo 49, yo sé lo que van a pensar, que me parezco más joven. No, mi hermano, son 49, acabo de cumplir. Y entonces, cuando Dios me salva a los 17 años, hubo cosas que cambiaron rápidamente. Hermanos, en ese momento, no perfectamente, no lo entendía todo, pero yo entendí que yo era un pecador y que mi Salvador era Cristo. No tengo todo el conocimiento que tengo ahora, pero eso lo entendí en ese momento. Y en ese momento hubo cosas que desaparecieron en mí y nunca han vuelto. Yo era un fornicario, eso desapareció de mí. Yo era un borracho, ¿verdad? Se le diría. Me embriagaba constantemente, todos los viernes y todos los sábados me embriagaba. Y eso desapareció. Yo hablaba malo constantemente, palabras obscenas. De 5 palabras que yo decía, 6 eran obscenas. Eso desapareció, hermanos, desapareció. No tuve que luchar con eso. ¿Qué sucedió? Vi a Cristo, su gloria me transformó. Pero entonces deseamos crecer en santificación sin mirar a Cristo. Y necesitamos constantemente ser recordados, ver su gloria, que su gloria nos vaya transformando. Y eso es lo que el autor de los Hebreos, yo creo y estoy convencido, está tratando de hacer con esta iglesia. Mostrarle a Cristo porque estaban teniendo un problema. ¿Cuál es el problema de los Hebreos? Tenían un problema serio, hermanos. Estaban siendo perseguidos por su creencia. El capítulo 10 nos dice que estaban perdiendo sus propiedades. Algunos de ellos estaban yendo presos. Y estaban perdiendo como que su lugar en la sociedad por causa del evangelio. Y la tentación de ellos era buscar otro evangelio y regresar al judaísmo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, si me está yendo mal la cosa, es porque lo que estoy creyendo no está bien y tengo que buscar algo mejor. Y quizás ellos dijeron, bueno, yo estoy siguiendo a este Redentor que está vivo, las cosas me están yendo mal, quizás no es verdad. Regresemos a este otro evangelio que las cosas nos estaban yendo mejor. Y hermanos, no somos muy diferentes.
tenemos un problema enfrente y porque no creemos que nuestro mayor problema es el problema del pecado, buscamos evangelios alternos. Si creemos que nuestro mayor problema es económico, nuestro énfasis va a ser en formas de generar dinero. Y no está mal con generar dinero, pero ese se convierte en nuestro evangelio. Si creemos que nuestro problema es uno de autoestima, vamos a buscar un terapeuta que nos escuche y nos afirme nuestra autoestima constantemente. Pero si creemos que nuestro problema es el pecado, vamos a confiar en lo que Cristo hace por nosotros y vamos a confiar a Él por nuestra restauración y nuestra transformación. Y es interesante, hermanos, porque el autor de los Hebreos no fue muy así de pasarle la mano a ellos. Escuche bien, estaban perdiendo sus hogares, sus pertenencias, y estaban yendo presos. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 5 le dice, ustedes se han hecho lentos para aprender. Porque él entendía que lo que ellos necesitaban más que nada era conocer a Cristo más profundamente. El mensaje de Hebreos no es complicado. Una vez, en el año 2005, si no me equivoco, fuimos como equipo pastoral. Yo era parte de un equipo pastoral. No, eso fue antes de plantar la iglesia que pastoreo ahora. Y fuimos hablando a tomar un curso de la Carta de los Hebreos del erudito D.A. Carson. No sé si conocen a D.A. Carson, pero yo consideraría que es el erudito del Nuevo Testamento más reconocido ahora mismo, quizás en el mundo. Después de Pepe Mendoza, D.A. Carson. Yo llego a este seminario, la primera vez que voy a una clase así de seminario, yo pensaba que iban a haber cientos de personas y cuando llego éramos como 25 o 26 personas. Con D.A. Carson íbamos a estar de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde escuchando a D.A. Carson. Y yo abro mi libreta y él dice, vamos a hablar del libro de los Hebreos. Él es así como se pone así de espejuelo y como que... Y le voy a decir acerca de qué es el libro de los Hebreos. Y yo estoy esperando esta profundidad, que iba a decir algo así erudito, que iba a salir. Y yo estoy así. Mira, el libro de los Hebreos es acerca de esto. Y yo ahí esperando. Jesús es mejor. Y yo pagué pasaje, dejé trabajo, días de vacaciones que podía usar con mi familia para escuchar Jesús es mejor. Y para colmo, yo soy puertorriqueño y digo Jesús es mejor. Pero con los años, esa frase ha sido de mucha ayuda a mi corazón. Porque realmente, hermanos, en este tiempo que vivimos, tenemos que creer que Jesucristo es mejor. Y eso es lo que Él le da como solución. Hermanos, esta gente están perdiendo su estatus en la sociedad, están yendo a la cárcel, están perdiendo sus propiedades y la solución que Él les da, Jesús es mejor. Le dice que es mejor que los ángeles. Le dice que es mejor que Moisés. Y le dice que es mejor que la ley y mejor que el templo y los sacrificios. ¿Y por qué Él dice todo esto? Porque Él está diciendo, no busquen formas alternativas de salvación. Ya la salvación real ha sido revelada por medio de una persona y esa persona es Jesucristo. Y yo les digo a ustedes, hermanos, aquí en Santa Cruz, Bolivia, no busquemos nuestra solución a un problema social por medio de aspectos que son humanos. Nuestra solución se llama Jesucristo es mejor. ¿Cómo nosotros vamos a rescatar el diseño de la familia para nuestras iglesias, para nuestra familia, para nuestra sociedad? Creyendo eso, Jesucristo es mejor. Jesucristo es mejor. Pues, hermanos, es importante, yo he dedicado tiempo para pensar de filosofía, pensar aspectos bien importantes. Esto que Pepe nos acaba de decir, es tan importante entender cómo el individualismo se mete por todo la esencia de ser. Yo doy este ejemplo, hermano, pero no sé si eso pasa aquí, pero nos creemos que a nuestros hijos lo que necesitan es tener un sueño y que ellos encuentren algo en la vida que les dé identidad para que sean buenos y puedan hacerlo y sean futbolistas y lleguen a ser como Messi. Y Messi sale de Argentina, no sale de otro país. Pero nos creemos que esas cosas van a ser la salvación de ellos.
Y le decimos constantemente, y me estoy adelantando para mañana, ¿no? Les presentamos mentiras pequeñas porque creemos que eso es el evangelio. Le decimos cosas como, sueña lo que tú quieres ser. Ten una pasión en tu vida. Lo importante es que encuentres algo que te apasiona en la vida, aunque te lleve derechito para el infierno. Y lo que necesitamos creer, iglesia, es que Jesucristo es mejor. Si es caribeño, mejor. Así que yo quiero que lean conmigo el final de toda la exhortación profunda que hace el autor de los Hebreos, que en un momento le va a explicar el asunto de Melquisedec y le dice, ustedes se han hecho lentos para aprender esto, así que vamos a hablar de esto después, pero vuelve y se los enseña, porque ve la importancia que ellos necesitan saber esto. Tú tienes uno que intercede por ti. Oh, hermanos, cuando creemos, sabemos eso, tenemos esperanza de ser transformados, de que el evangelio tenga un efecto en nosotros. Y lo que necesitamos ahora como sociedad, como familia, es creer que lo que necesitamos es a Jesucristo dando vida a nuestros corazones, porque lo estamos escuchando, hermanos. El autor de los Hebreos dice vez tras vez tras vez, escuchar mientras puedas escuchar. Salmo 95. Mientras puedas oír. Oh, hermanos, eso nos debe dar temor, porque si escucho a Dios ahora, no puedo ponerme en la posición que lo deje de escuchar. Debo estar constantemente, ay Señor, te estoy escuchando cada domingo. ¿Quieres ir a la iglesia y decir, Señor, te escuché hoy? ¿O me estaba escuchando yo? ¿O estaba escuchando por otro cuando decimos, esto era para el de al lado? O decimos, hoy faltó que le hacía falta este sermón. Porque no escuchamos para nosotros. Y necesitamos creer, hermanos, Jesucristo es mejor. Y este texto, un poco complicado, pero creo que presenta la realidad que el autor de los Hebreos está tratando de resumir, que Jesús cumple completamente los requisitos de la ley. No solamente cumple los requisitos de la ley, porque Él derrota el pecado, tenemos esperanza de salvación y de transformación. Así que leamos Hebreos capítulo 10, versos 1 en adelante. Yo espero que esto mi exégesis no afecte la nota de mi clase de doctorado. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de todos y de machos cabríos quiten los pecados. Por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, nuestro glorioso Salvador, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Oh, hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra, que es perfecta, que no tiene ningún error, que es autoritaria para nuestras vidas, que es lo que necesitamos para la vida y la piedad. Hermanos, lo que necesitamos en este tiempo
es más a Jesús. Vivimos en un mundo que se mueve en lo artificial, en lo que no es real. No sé si sucede aquí en Bolivia, pero en Estados Unidos pareciera que todo lo que uno come son sabores artificiales. Nada que uno come es lo verdadero. Cuando nosotros hemos ido a otros países, a Europa, tú comes un tomate y tú dices, ¡wow! Porque en Estados Unidos hay tanto preservativo, tanto cambio químico que uno como que se pierde la esencia del sabor. Las mujeres, hermanos, uno va a algunos países donde hay muchas cirugías y uno ve a las mujeres deformadas. Y hombres prefieren la deformación de una mujer por una cirugía que lo real. A veces están así con los labios así como que se siguen poniendo el botox ese, deformadas, y ellas caminan por ahí creyendo que están matando a la liga. Se estilan tanto que no se pueden ni reír. Están tristes así. Están contentas así. Y vivimos en un mundo de falsedad, de lo que no es real. Mi hija hace poco, ella le encanta hacer baking, hornear. Y hay unos tipos de cosas que se comen en el desayuno que se llaman Pop Tarts. No sé si se comen acá. Es como un cosito cuadrado que adentro está relleno de sabores. Y eso tú lo pones en la calentadora, le dicen, tostadora, le dicen acá, ¿verdad? De toaster, iba a decir. Entonces, llevo 25 años, no hablo ni español ni inglés, hermano, tengo un problema. Entonces tú metes eso en la tostadora y sale y te lo comes. Y mi hija quiso hacer uno y ella tomó las fresas y las majó y las puso y lo hizo. Y cuando yo tomé el primer, me lo mastiqué, me supo raro. Y como que de momento, esto no es lo que es. Y el problema es que estaba acostumbrado al sabor falso. Mi mente quería la sombra, lo artificial en lugar de lo real. Y este texto nos está diciendo algo, hermanos. Este texto nos está diciendo y está afirmando que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer lo que Cristo hacía. Y era algo que en aquel momento apuntaba a lo que era verdadero. Estaba apuntando a la fuerza verdadera, no al sabor artificial. Y en el momento que Cristo llega, esos sacrificios antiguos quedan obsoletos y se convierte en una salvación que no es usable, es obsoleta, ya no es algo que se puede utilizar. Entonces, aunque en el tiempo y en la historia de redención, el periodo del templo de Israel tenía un propósito y apuntaba a Cristo, y los que creían en el Mesías futuro fueron salvados por medio del sacrificio de Jesucristo, Cristo llega y Él se convierte en el único medio de salvación. Y lo que le está diciendo a ellos es, no busquen métodos alternos de salvación. Y nosotros quizás no estamos tentados a regresar al judaísmo o no regresar, ir al judaísmo, aunque déjeme decirme, hay bastante influencia por ahí de movimientos mesiánicos, pero nuestra tentación es similar. Cuando problemas vienen a nuestras vidas, queremos buscar métodos alternativos de salvación. Porque el problema inminente se convierte en lo que queremos un Salvador. Y no tenemos una misión extensa de la eternidad y que lo que necesitamos es a Jesucristo en medio de nuestras situaciones. Hermanos, no somos que nos autoflagelamos y queremos sufrir y pasar dificultades, pero las dificultades deben llevarnos a confiar más en el Señor y no buscar métodos alternos de salvación. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ellos tenían un problema grande, yo lo he dicho varias veces y lo quiero repetir porque yo creo que muchos de nuestros problemas son bien pequeños comparados al de ellos. Estaban perdiendo sus propiedades. No fue que tuvieron un paro de un mes. Está complicado. Perdiendo sus propiedades y estaban yendo presos. Y el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, están buscando un medio alternativo de salvación. Están mirando algo que ya no salva. Miren a Jesucristo.
En este texto de Hebreos dice varias veces, considera. Es como un aspecto de escuchar, presta atención, considera aquello que es importante. Y parte del problema que tenemos, hermanos, en medio de todo lo que estamos viviendo, no estamos considerando a Jesús. Y el llamado para restablecer el diseño de Dios en cualquier área de nuestras vidas tiene que comenzar por el Evangelio. Tiene que comenzar por aquel que tiene el diseño perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el problema que tenemos es que buscamos formas alternas de salvación y la solución es que en Cristo tenemos el supremo sacrificio triunfante que definitivamente remueve nuestro pecado. Y remueve nuestro pecado para justificación. Yo espero que todos entiendan ese término. Esa es nuestra declaración de que hemos obedecido la ley. Y esa es una declaración que para aquellos que somos creyentes es para toda la eternidad. Pero además remueve nuestro pecado progresivamente en el proceso de santificación. Entonces Cristo hace dos cosas. Nos justifica en nuestra unión con Él. Y ahora Él es nuestro intercesor en el sentido de que Dios nos ve a través de Cristo. Pero además de eso, no podemos olvidarnos que su victoria sobre el pecado nos ayuda a navegar y caminar la realidad de que podemos ser más como Cristo progresivamente. Paso a paso, de gloria en gloria. Y para cada creyente, hermanos, no debe haber esta frase en nuestra mente. Es que yo soy así. Es que mi abuelo era así. Es que mi papá era así. Y ahí nos gusta es que esto es una maldición generacional. Santo. No, hermanos. El poder del Evangelio nos puede transformar. Yo voy a decir, yo soy una persona bastante sincera. A veces, con algunos hermanitos de los que usan Facebook y no Instagram, uno dice, ya están. Ya el Señor se los va a llevar, no van a cambiar. Pastoralmente a veces yo digo eso, hermano. Yo soy sincero. Uno ve algunos hermanitos que ya están y no. No, hermanos. Dios quiere trabajar en formar la imagen de su Hijo hasta el momento que te vas a ir a donde Él. Y algo que es contraproducente, no contraproducente, pero contrario a lo que es normal, mientras más crecemos en santificación, más estamos expuestos a la realidad de que somos pecadores. Y tenemos que aprender a sentirnos incómodos con eso y celebrar nuestro progreso de santificación, pero a la misma vez saber que nos falta más por ser santificados. Mi hija está experimentando eso ahora. Dios la salvó, es evidente que Dios la ha salvado. Yo no tengo duda alguna, Dios la salvó, hermano. Era ya terrible y ahora no es terrible. Dios hizo algo en ella. Y ahora está experimentando este sentido de que aunque ha crecido, hermano, es una cosa increíble, su conciencia sabe que todavía está pecando. Y está aprendiendo a batallar con eso de que quiero ser más como Cristo, pero no quiero vivir en condenación. Oh, es hermoso verla batallando con esa realidad y cómo el Evangelio tiene que informar ese sentido de su vida ahí. De que yo no quiero que calles tu conciencia para que te estés tranquila, pero tampoco quiero que vivas en condenación. Y la solución es el Evangelio para que puedas seguir creciendo en santidad. Para que sepas que Dios te ha ayudado a crecer, pero todavía te falta por crecer. Y cuando salen aspectos en tu corazón que necesitas crecer, vamos a donde está la solución. Y es Jesucristo. Y ahí está cómo recobramos el diseño de Dios. ¿Cómo recobramos el diseño de Dios? Creyendo que Dios transforma a pecadores y exponiendo nuestros corazones constantemente a ser transformados, porque no nos sentimos incómodos de ver pecado en nuestro corazón, porque vamos a ver en el texto, Él ya los pagó. Él ya los pagó. Así que punto número 1, hay sacrificios que son insuficientes. Sacrificios insuficientes. Y yo quiero que sigan conmigo. Yo estoy haciendo un salto exegético de que ellos estaban buscando ese cambio o ese sentido de salvación por medio del judaísmo. Nosotros lo hacemos por otros medios.
Pues ya la ley solo tiene sombras de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. El punto que él está diciendo es, ellos van a estos sacrificios del Antiguo Testamento, pero esos sacrificios no pueden hacer algo, no pueden cambiarlos. Por eso es que tienen que seguir haciendo el sacrificio. Yo fui a Jerusalén hace un año y tomé una foto de donde estaba el templo, que ahora mismo hay una mezquita. ¿Usted sabe qué no está sucediendo ahí? No hay sacrificios. Porque ya no hace falta sacrificios, porque antes había que estar haciendo sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio, porque esos sacrificios eran insuficientes y era un recordatorio de la necesidad que había, porque no podían hacer lo que Cristo hizo finalmente. Y esto es importante que lo entienda, hermanos. Nosotros podemos buscar formas de sacrificar para lograr cosas delante de Dios, pero no podemos lograr eso. No somos católicos, nos gusta volver al catolicismo. Esto es algo que yo creo que muchos creyentes no entienden, pero usted sabe por qué se le llama altar a la tarima católica. Porque ellos creen que cada domingo Cristo es nuevamente sacrificado. Cuando la Eucaristía se hace y el sacerdote levanta la hostia, acá se llama hostia. Yo sé que en España es una palabra mala, pero levanta la hostia. Ellos creen que Cristo está siendo nuevamente sacrificado. Porque piensan que el sacrificio en la cruz es insuficiente y tiene que ser repetido vez tras vez tras vez. Están diciendo que está sucediendo lo que Hebreos 10 nos dice que sucedía en el antiguo pacto y que no sucede ya en el nuevo pacto. Porque nuestra inclinación, hermanos, es de buscar medios de sacrificios y transformación alternos a Dios porque no confiamos en el Evangelio de la Gracia. El punto que quiero traer con este punto primero es el hecho de que ellos tenían que seguir haciendo sacrificios reflejaba la insuficiencia o la incapacidad de esos sacrificios. Pero el Evangelio quiere decirnos algo, hermanos. Tú quieres pelear contra el diseño contrario a la familia. Tú quieres ser un mejor padre. Tú quieres ser una mejor mamá. Tú necesitas un sacrificio que haga algo en ti, que te transforme a ti. No tratar tú de hacer los sacrificios para cambiarte. Tú necesitas que otro haga el sacrificio por ti, porque por más sacrificios que tú hagas, no es posible que te cambies. Necesitas que otro lo haga por ti. Así que vamos a ver, punto número 2, es un sacrificio que santifica. Verso 5, por el cual al entrar en el mundo dice, sacrificio ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales te ofrecen según la ley. Entonces he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí rápidamente? Esto es el Salmo 40 y es un salmo de confianza delante del Señor. Y es un salmo que dice, los sacrificios no valen de nada si no tienen la palabra es, si no tienen la efectividad necesaria. Y si tú pensabas que tu confianza estaba en los sacrificios, es que no estás creyendo en que hay un sacrificio que debe venir. Y ahí el verso nos presenta, dice, entonces aquí yo he venido. Está hablando de uno que cumplió el sacrificio. Porque el sacrificio que Dios quiere, ¿tú sabes cuál es? Obediencia. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? Obediencia. ¿Usted sabe cuál es el problema? No podemos obedecer. Ese es el problema, no podemos obedecer perfectamente. Y por eso ellos tenían que seguir haciendo sacrificios porque sabían que no podían obedecer perfectamente. ¿Me están siguiendo? Y dice, he aquí uno que viene y lo hace. ¿Quién es ese? Cristo. Dios en la persona de Cristo. Y dice,
Yo he venido para hacer tu voluntad. ¿Qué él hace? El sacrificio de obediencia. Y él quita lo primero, que es lo primero, el antiguo pacto, para establecer lo segundo, que es el nuevo pacto. Verso 10. Por esta voluntad hemos sido, ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Está diciendo que los sacrificios antiguos no podían hacer lo que Cristo vino a hacer, obedecer, para que entonces ahora seamos santificados. Y ahí yo creo que está hablando tanto en el aspecto eterno de que somos declarados santificados, pero también en el aspecto progresivo, porque el texto nos va a enseñar que Él hace algo que no hace el antiguo pacto, y es poner la ley en nuestros corazones. Hermanos, ¿por qué yo creo que esto es importante? Porque yo creo que más que nunca tenemos que creer esto. Y yo quiero que usted me escuche ahora. Ante lo que presenta la sociedad, no nos podemos intimidar. Y no es intimidar de que yo soy valiente. No nos podemos intimidar. Nuestra esperanza para mi hijo y mi hija no es que yo los puedo defender. Mi esperanza para ellos es que Jesucristo es mejor. Y tengo que presentarle esta realidad. Jesucristo es mejor. ¿Y por qué es mejor? Porque Él puede hacer lo que nada que te puede ofrecer el mundo puede hacer, que es cambiar tu corazón. Es darte una identidad. Es darte un sentido de vida. Es darte una realidad. Y no vivir simplemente con esta esclavitud de un diseño que no es lo que presenta a Dios. Entonces, ¿qué hace el Evangelio, hermanos? Nos da una solución permanente, confiable, que podemos ir a ella constantemente. En el Antiguo Testamento tienen que seguir sacrificando. Nosotros tenemos algo que lo hace completamente y nos santifica. Si tú eres convertido, dile gloria a Dios. Porque Cristo hace eso. Punto número 3, no se preocupe, son 15 puntos. Un solo sacrificio que da victoria. Estoy acabando. Un pastor puede decir 5 veces estoy acabando. Cuéntenme una. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Nuevamente, hermanos, lo que está diciendo es, Cristo hizo un trabajo, y ese trabajo fue ir a la cruz, resucitar, llevar nuestros pecados, hacer nuestra justificación, levantarse de la tumba, ir y sentarse a la diestra del Padre, y dice que está ahora en victoria, ya derrotando a los enemigos, esperando ese momento de la consumación. Y lo que está diciendo, eso que Él hizo, hermanos, ya lo completó. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, la victoria ya está asegurada. Pero vivimos en nuestro caminar como creyentes derrotados. Y no estoy hablando aquí de victoria de que yo soy cabeza no cola, yo soy cabeza no cola. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tengo que tener un cajo de dinero. Estoy hablando de la victoria sobre el pecado, hermanos. Y todavía batallamos contra el pecado, pero el pecado no debe tener dominio sobre nosotros. Y cuando vemos estas ideologías, estos pensamientos, muchas de las veces no creemos que el sacrificio de Jesús es suficiente. Y nos entregamos a pensamientos filosóficos o simplemente consejos del día a día. Cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, realmente creemos, hermanos, que ellos necesitan que nosotros seamos sus amigos más que sus papás. ¿Nos creemos eso? Y comenzamos a actuar o a relacionarnos con ellos con temor de que no le caigamos bien. Y comenzamos a relacionarnos con ellos de forma porque no creemos en el Evangelio, hermanos. Porque no creemos lo que enseña la palabra del Señor. Porque no creemos que lo que Él hace nos da victoria, no solamente para mi pecado, pero para confiar que puedo levantar a mi hijo en el temor del Señor. Hermanos, no estoy diciendo que eso garantiza que Él va a ser salvo, pero no lo hacemos en temor. No lo hacemos en temor, porque confiamos lo que la palabra del Señor dice. Y eso es lo que yo voy a hablar mañana en la mañana. Básicamente es, si creemos en el Evangelio y hemos escuchado el Evangelio,
seguimos y escuchamos la palabra del Señor en las cosas que tenemos que hacer. El punto, hermanos, es este. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Hermanos, tenemos que creer y confiar que ya la victoria ha sido hecha, que Él está ahora mismo sentado a la diestra del Padre y puede venir la agenda inclusiva que sea del gobierno, de la ONU, de las naciones, de toda esa gente, que si el año 2030, lo que sea, hermanos. Y no quiere decir que en ocasiones sabemos y estamos preparados para argumentar esas cosas, pero nuestra confianza no está en eso. Nuestra confianza está en que Cristo ya venció y derrotó el pecado. Y que vivimos con eso en nuestros corazones y que por ende buscamos el diseño de Dios en las cosas. Y confiamos en las formas de Dios. Y por último, el último punto, y estoy terminando, lo he dicho 2 veces, un sacrificio para traer perdón y transformación. Esto inaugura un pacto. Verso 15. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Jeremías 31:31 está diciendo el autor de los Hebreos. Si usted se da cuenta, él está yendo por medio del Antiguo Testamento para decirnos las promesas cumplidas en Cristo y la esperanza que tenemos en Él. Y Él le dice a ellos que estaban perdiendo la posición social. Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos. Confía en el Señor. Y nosotros ahora que estamos en este momento, mi hermano, tenemos que creer que Cristo ha vencido a todos nuestros enemigos. Nuestro enemigo no es el partido político, no es el presidente, no es el congresista. Nuestro enemigo es el pecado y ya Cristo lo venció. Y además de no haberlo vencido, Él hizo algo que la ley no podía hacer, que el Antiguo Testamento no podía hacer. Y es que ahora la ley está en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, a veces nos ponemos en una posición bien de arrogancia con los creyentes del Antiguo Testamento. Ellos vieron la nube, el fuego, vieron el mar abrirse y ¿cómo no creyeron? ¿Cómo dudaban? Oh, hermanos, nosotros tenemos la ley en nuestros corazones. El Espíritu está en nosotros, que dice que el menor de los creyentes en el nuevo pacto será mayor que el mayor de los profetas en el antiguo. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja y tenemos que creer eso, hermanos, para restaurar el diseño de Dios en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Más que estrategias, debemos comenzar creyendo. El Espíritu puede hacer algo en nosotros, puede transformarnos, puede cambiarme, puede darme realmente poder. Y cuando hablamos de poder no es como que se caigan ustedes, es poder para realmente ser transformado y ser más como Cristo y que el poder de la gracia de Cristo se ve en mi vida porque he sido transformado, no en perfección, pero sí en la imagen de Él. Queremos restaurar nuestras familias. Yo creo que comienza como el autor de los Hebreos le dice el libro de los Hebreos, conozcan lo que Cristo ha hecho. Es interesante, hermanos. Él, en lugar de decirle cosas prácticas, por básicamente 10 capítulos, le da una de la teología más profunda que vemos en toda la Biblia. El libro de los Hebreos es complicadito, no para alguien como Pepe, para los humanos como nosotros es complicadito. Es complicadito. Y él asume que esos creyentes que no tenían acceso al Instituto de Integridad y Sabiduría, o a Ligonier, o a Coalición, o a expositores, que eso están hablando ahora, no lo escucha esta gente aquí. No tenían acceso a todo eso. Y él entendía que ellos necesitaban esa profundidad de conocer a Jesús en ese momento de tanta necesidad, que lo que necesitaban quizás, más que le dijeran a Cristo, ellos pensaban, pero no tengo dónde vivir, dime dónde voy a vivir. Y Él le dice, no. Ustedes necesitan conocer la profundidad de quién es Jesús. Porque cuando conocemos la profundidad de quién es Jesús, hermano, nuestra fe crece.
y tenemos realmente esperanza para creer que lo que necesitamos es una sola cosa, a Jesucristo, y en Él lo tenemos porque Jesucristo es mejor. Él es mejor, hermanos. Es mejor que cualquier diseño alternativo que pensamos que va a resolver la solución que tengo al frente. Es mejor que quizás cortar pasos para adelantarme en mi carrera profesional. Es mejor que tener sexo antes del matrimonio porque esto es lo que todo el mundo hace. Es mejor que creer los sueños internos de mí porque eso me va a realizar y dar identidad. Es mejor que nuestros hijos nos amen. Oh, hermanos, yo amo a mis hijos con todo el corazón, pero Jesucristo es mejor que ellos. Jesucristo es mejor que ellos. Y yo tengo que creerme eso. Y eso es una batalla dura, hermanos. Eso es duro, hermanos. Porque yo los veo todas las mañanas y yo daría la vida por ellos. Pero Cristo es mejor que ellos. Cristo es mejor que ellos. Cualquier ídolo no se compara con Él. Y en este momento, hermanos, creo que de la historia, la que la iglesia necesita escuchar, y es eso, comienza por desear escuchar, pero lo que necesitamos escuchar es esto. Cristo es mejor. Queremos un diseño de familia, queremos un diseño de iglesia. Tenemos que creer esto. Jesucristo es mejor. Porque cuando comenzamos por ese lugar, vamos a permitir que sea el Evangelio y Cristo lo que le dé forma a lo que vamos a diseñar. En lugar de las alternativas que el mundo nos da. Hermanos, voy a terminar con el verso 18. Ya he dicho 3 veces y le voy a regalar 2, voy a terminar. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Hermanos, ese texto es escandaloso. Es escandaloso porque lo que está diciendo nos dijo que en el Antiguo Testamento, ¿qué seguían haciendo? Ofrenda, 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 porque no cambiaba los sacerdotes, no cambiaba la realidad de que eran pecadores y seguían haciendo ofrenda, 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 ofrenda. Cristo llegó, se acabaron las ofrendas. ¿Qué quiere decir eso para ti ahora? Que si tú estás en Cristo, que si tú eres su hijo, ya el problema de tu pecado pasado, presente y futuro ha sido resuelto en la cruz del Calvario porque ya no hay más ofrenda. Yo le aseguro algo, hermanos. Yo le aseguro esto. Yo no soy una persona que apuesto, pero si fuera a apostar, apostaba en esto. Y con esto voy a acabar. Van 4, ¿verdad? Mañana yo tengo que tomar un vuelo para Cochabamba. Los hermanos aquí amorosamente me han puesto eso una cosa que tengo que llegar ahí para pasar la seguridad ahí. Ya yo estoy ansioso. Ya yo estoy medio ansioso. Y yo lo aseguro porque el Señor me ama tanto y una de las formas que trabaja conmigo es por medio de los pases de seguridad de los aeropuertos. Yo voy con mi familia y le digo, esto está pasando por mi culpa, así que tengan paciencia, porque algo me va a pasar siempre. La persona de adelante es la persona que tiene una hebilla de vaquero y pasa, ¡pip! Y se quita la hebilla y viene y se pasa y tenía bolsillos, llaves, monedas, tenía hasta un cuchillo, tenía el celular y se pega a sacarla una a una. Porque el Señor me ama tanto a mí que quiere bregar conmigo y yo le aseguro que en ese momento, en algún momento yo voy a pecar. Probablemente no externamente, voy a andar con Chris y María y voy a querer parecer piadoso. Pero por dentro, hermano, yo no estoy diciendo eso para justificar mi acción de mañana. Yo le aseguro que mañana me voy a levantar temprano y voy a orar, Señor, dame gracia. Yo quiero glorificarte, yo quiero tener paciencia. Pero yo le aseguro algo, de pecar de esa forma. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya Cristo pagó eso. Ya lo pagó. Pero ¿qué implica eso? Yo no tengo que ignorar eso. Yo no tengo que decirle a ustedes, no, yo soy bien santito. Yo cuando siempre voy a los aeropuertos, yo me comporto bien. Eso que usted ve, no es que yo soy ansioso, es que yo soy responsable y quiero llegar bien a tiempo al lugar. No, hermano, eso es un pecado y se llama ansiedad. Y estoy batallando con él. Y he visto crecimiento de hace 20 años atrás, pero me falta 20 años más de crecimiento, hermano, yo se lo aseguro.
pero no tengo que esconderlo, porque ya Cristo pagó por ese pecado. Puedo mirar ese pecado y decir, Señor, ayúdame, quiero crecer más, quiero moverme 1 milímetro más. Y así vamos arreglando la imagen de Dios en nosotros. El punto que escogí este texto, hermanos, es porque si queremos restaurar el diseño de Dios para nuestra familia, para nosotros, para la iglesia, necesitamos creer que el evangelio es suficiente para perdonar nuestros pecados, pero es suficiente para permitirnos mirar nuestro pecado, para trabajar con él por el poder del evangelio. Porque si no podemos mirar nuestro pecado, nunca vamos a cambiar. No podemos ser transformados. Y en el capítulo 2 de los Hebreos dice que nos podemos como desviar. Y ese desviar es algo bien sutil, porque nos olvidamos y no escuchamos. Oh, hermanos, que porque el evangelio es suficiente, porque Jesucristo es mejor, podamos creer la realidad de que Él puede transformar nuestro pecado y que ese pecado que sale a la luz, Cristo ya lo pagó y no lo tenemos que esconder, sino que lo podemos sacar a la luz en comunidad y trabajarlo para ser más como Cristo. ¿Cómo restauramos el diseño de Dios en nosotros? Confiando en cómo el evangelio transforma. Y para eso tenemos que creer que el sacrificio ya fue hecho. Él lo cumplió todo. Y por ende podemos mirar lo horrible de nuestro pecado, podemos mirar nuestras tentaciones sexuales, podemos mirar nuestra tentación de ira, podemos mirar nuestra lujuria, podemos mirar nuestra tentación, no quiero decir nuestra lujuria porque nuestro pecado no es nuestro, la lujuria. Podemos mirar cualquier tentación y decir, Cristo ya pagó por ese pecado. Ahora quiero que Él restaure el diseño de Dios. Y poco a poco somos más como Él. Y poco a poco el mundo va a ver a Cristo en nosotros. Y podemos darle gloria a Él. Señor, te pedimos en tu misericordia que no busquemos medios alternativos de salvación, que pueden ser tan diversos, que realmente confiemos que tú salvas y que eso incluye cómo podemos ser santificados. Yo sé que este texto es un poco complicado, un poco denso, pero creo que presenta esta realidad. Porque tú hiciste un sacrificio completo, tenemos el poder para ser transformados porque ya tú lidiaste con cada pecado. Y danos la confianza de creer que tú lidiaste con nuestro pecado pasado, pero ya lidiaste con nuestro pasado pecado que está en el futuro, para no esconderlo, sino en fe creer que puede ser transformado y para que el diseño tuyo sea restaurado en nuestros corazones por medio de la gracia del evangelio, que solamente puede ser hecho por el poder de Jesucristo. En el nombre del Señor nos damos. Amén y amén. Hermanos, creamos en el poder del evangelio. Dios les bendiga.